Bienvenidos, amados hermanos, una vez más convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de ser instruidos a través de su palabra para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciéndonos, para seguir creciendo nuestra fe y seguir los pasos de nuestro precioso Señor que trazó con su sangre preciosa. Muy bien. Pues nada, sin más, tenemos aquí un título para esta semana, cerrando con estos 3 versículos el precioso y maravilloso libro de Romanos, que nos ha enseñado tanto, que nos ha fortalecido en el Evangelio, porque verdaderamente nos habla desde el principio. Aunque en la apertura de la carta, pues obviamente Pablo se presenta como un doulos, ¿verdad? Como un siervo, como un esclavo del Señor, pero pues nos va llevando por este gran paseo de mostrarnos que somos pecadores, que estamos en un cuerpo caído y que cada vez que vivamos un día más sin entender que necesitamos el amor de Cristo o sin tomarlo en cuenta, sin darle gracias, dice por ahí, pues el cerebro del hombre y sus pasos y lo que hace con sus pies, con sus manos, con sus mentes y con su boca se va deteriorando. Se va deteriorando a tal grado de que se va... me imagino así como algo que se va disolviendo, discurriendo, ¿verdad? Entonces va cayendo, va siendo cada vez decadente y decadente y decadente cada vez más, y pues simplemente está el ejemplo en prender las noticias o ver el internet en las noticias de cómo está el mundo, o sea, de cómo está el mundo verdaderamente vuelto loco, cada quien buscando la aprobación del mundo para sí, con lo que se te ocurra pensar que tú eres así y el mundo te tiene que aceptar así, cuando el Señor nos dice que verdaderamente somos pecadores y necesitamos un Salvador, ¿verdad? Y en toda la carta, en todo el trayecto de la carta, pues nos habla de que no es obra de hombres, sino que es por el Espíritu de Dios y que es por la misericordia, por la gracia. Todos los versículos 5, 6, 7, 8, no se diga, por el Espíritu y las cosas que se manifiestan en el Espíritu. Y luego ya después de que nos dice que todo es un plan de Dios y que nos dice ahora sí nuestra parte, ¿verdad? O sea, qué es lo que sí debemos hacer, pero no es hacer para salvación, sino hacer porque el Espíritu ya está aquí. Y entonces es el que nos empuja a cumplir los objetivos para los que hemos sido llamados, que es seguir manifestándole al mundo que el Señor es el Salvador, ¿verdad? Y bueno, llegamos a este punto, a estos últimos 3 versículos en donde prácticamente, pues ahorita vamos a ver esta parte de la doxología. Y tenemos un título que es Gloria al único y sabio Dios. Versículos que nos tocan son del 25 al 27 del capítulo 16, es decir, los últimos 3 versículos de esta maravillosa carta de Romanos. Tenemos también un objetivo y cita así. Dice, alabar al Dios por su evangelio, que revela el plan eterno de salvación a través de la fe en Jesucristo. Y es exactamente lo que nos explica prácticamente toda la carta de Romanos, ¿no? No más que obviamente lo desmenuza con mucho tacto, ¿verdad? Y con mucha verdad y mucha claridad, ¿no? Pero esto es alabar a Dios por su evangelio, que revela el plan eterno de salvación a través de la fe en Jesucristo. Exactamente es así. Tenemos una introducción ahí en nuestra hojita y está también ahí en la pantalla. Y dice así, la carta a los Romanos es considerada por muchos como la exposición más completa y profunda del Evangelio.
En sus palabras finales, el apóstol Pablo eleva una doxología en respuesta a la revelación de la gloria de Dios por medio de Jesucristo, quien ha manifestado la salvación divina a todas las naciones, llamando a la obediencia de la fe. Esto va a ser una evidencia irrefutable, es decir, si tú no obedeces a la fe, es decir, si tú no tienes esos frutos del Espíritu, y no obedeces a la fe, pues vaya, esto es manifestado, o sea, no es un requisito, pero sí es una evidencia de que las cosas están ahí, ¿verdad? Entonces, pues que cada quien se sopese y que cada quien hable con el Señor para su propia, caminar que tenemos con el Señor, ¿no? Para no irnos quedando atrás y ahora que los tiempos cada vez se ponen más difíciles, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario para iniciar? En nuestra hojita está dividida en 3 secciones. La primera es el 25a, es decir, la primera mitad del versículo 25, el que puede confirmarnos. Del 25b al 26 es la revelación del misterio y el 27 es el único digno de gloria. Vamos a ir viéndolo, son 3 versículos, pero pues ya vimos que como quiera el domingo a nuestro hermano Aquiles, que nos lo explicó extraordinariamente bien, con muchos pasajes y todo. Obviamente a lo mejor no lo vamos a hacer tan completo, pero que el Señor nos vaya hablando y que nos quede claro. Y si hay alguna pregunta, duda o comentario, como siempre, pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe en eso. Leo el 25a y dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Dice la preguntita ahí, ¿quién es el único que puede confirmarnos? Dios. Así es, Dios es el único que puede hacerlo. Dice ahí en la pantalla y en nuestra hojita que confirmar es la palabra esterizo, y está en el 47-41 del Strong, ahí dice, significa fijar firmemente, establecer, afirmar. Dice, Pablo nos enseña que Dios es quien produce y sostiene nuestra fe. Filipenses 1:6 y Filipenses 2:13. Ahorita vamos a ir ahí. La perseverancia de los santos se basa en la fidelidad de Dios y no en el esfuerzo humano. Y aquí volvemos a ver por todos lados, ¿no? Que sí, de alguna manera vamos a hacer una obra manifestando nuestra salvación, pero no es para, sino es por. Y aquí en estas 2 ejemplos que nos ponen aquí, si Dios es el que produce en nosotros hacerlo, pues no proviene de mí. Lo hago, claro, porque el Espíritu de Dios está en mí y me empuja a hacerlo. ¿Y alguien me ayuda con Filipenses 1:6? Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, debemos estar persuadidos, dice la Escritura, es decir, convencidos. Tú tienes que estar convencido que tú no vas a hacer la obra, sino que el que comenzó en ti esa obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, la va a hacer perfecta. Aunque a veces, lo digo por mí, me mire el espejo y piense que no va a ocurrir jamás. Pero el Señor es fiel, ¿verdad? Y Él es el que tiene ese poder para llevarme y presentarme delante de Él limpio y sin mancha. Y así es que el que comenzó esa obra la va a terminar. Obviamente la va a terminar, déjenme decirle cómo, la va a terminar en mí, la va a terminar a través de mí y la va a terminar a pesar de mí, a pesar de lo que soy. Y esa es la maravillosa obra que está gestando nuestro Dios.
Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros, como lo ha hecho en el pasado, en el Antiguo Testamento, con los que Él escogió. Obviamente está por verse, no quiero entrar en una, pero está por verse el evento del juicio y todas esas cosas. Aunque déjenme decirles que ya ocurrió, o sea, para el Señor ya fuimos justificados, ya fuimos glorificados y ya estamos con Él. Entonces Él ya ganó la batalla. En esta línea de tiempo se están gestando estas cosas. Pero bueno, Filipenses 2:13, ¿alguien lo tiene por ahí? Adelante, Joel. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, no por la mía. Es decir, el Señor me agarra de la mano y me lleva y me hace hacer las cosas por el poder que tiene Él, por su fidelidad, por su amor, por su potencia, por su dunamis, por su todo. O sea, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ahí está manifestándose otra vez que Él es el que lo hace. Obviamente lo hago yo, pero quien lo está haciendo es Él, porque Él lo hace, como ya lo dije, en mí, a través de mí y a pesar de mí. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. O si crea todavía que la obra que está haciendo el Señor la está haciendo por su cuenta. No lo dice el Señor de otra manera de repente, ¿no? Ninguno es soldado a su propia expensa, ¿verdad? O sea, vas porque alguien te manda, ¿verdad? Como un soldado para combatir una guerra de un pueblo, ¿verdad? En este caso es lo mismo. Vamos a combatir esta maravillosa obra que le pertenece al Señor. Todo es de Él, por Él y para Él. Y entonces dice que la perseverancia de los santos se basa en la fidelidad de Dios y no en el esfuerzo humano. Hebreos 10:23, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo, hermano. Adelante, hermanita Tere. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Así es que debemos estar confiados en la obra que estamos haciendo para el Señor. ¿Porque somos nosotros muy fieles? No. Porque el Señor es fiel. Y por eso no nos va a dejar caer. Y por eso no nos va a sostener. Y por eso vamos a permanecer. No porque yo sea muy, ahora sí que voy a decir una palabra, muy chipocludo, pero no va a ser que esa ni tampoco exista, ¿verdad? Sácale punta. Vamos a sacarle punta. Exactamente. Esa es la definición de Chipocludo. Ok. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para confirmarnos? El Evangelio. Así y la es. predicación de Jesucristo. El Evangelio, las buenas noticias, la predicación de Jesucristo. Tenemos Gálatas 1, 11 y 12. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí. Mi esposa Magdalena lo tiene. Ok. Fuerte y claro, amor, para que escuchen los de que. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén, amén y amén. Así es. Y tenemos Romanos 1 del 1 al 4. Mismo Pablo, nomás que ahorita lo que leyó mi esposita era hacia Gálatas y ahora es en Romanos, libro que estamos terminando del 1 al 4. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo, pero para que alguien más lo lea. ¿Quieres? ¿Alguien más lo tiene? ¿Yo? Sí. Por favor. Romanos 1 al 4. ¿verdad? Correcto. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Ahí está Pablo, como un doulos, como un esclavo, sabiendo de quién era el Evangelio, sabiendo
que la tarea que le habían puesto no la merecía, pero era con el poder del Dios eterno, ¿verdad? Y se trata de su Hijo. ¿Qué se trata? Pues la salvación, ¿verdad? Este evangelio de que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra vino vestido de carne, vivió sin pecado, murió en la cruz, derramando su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y ahorita está vivo y reinando. Y ese es el evangelio, ese es el plan de salvación que para el mundo es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Así lo cita también la misma palabra. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo en orden? Muy bien. Versículos 25b y 26. Hermanita Tere, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Amén. ¿Qué se revela a través de la predicación del Evangelio? El misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero que se ha manifestado ahora. Así es, estamos en la revelación del misterio. Recordemos que esta parte del misterio nos lo explicó nuestro hermano Aquiles. No se trata de un misterio, no, sino algo oculto, ¿verdad? Algo que no está, que está velado, que no está a la luz. Algo secreto, exactamente. Así que el misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora. Hay un versículo ahí que creo que mi hija, tú me lo diste, mi hija, 1 Timoteo 3:16. En la mañana, sí. Ahí viene, aquí más adelante, ¿verdad? Sí viene más adelante, pero bueno, vamos a leerlo de una vez. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Es el Evangelio en un versículo, ¿no? O sea, y lo que me encanta de este versículo es que dice, Dios fue manifestado en carne, no Jesucristo. No. Dios fue manifestado en carne, obviamente. Vino como hijo, ¿verdad? Pero es Dios manifestado en carne. Ahí está, ese es el misterio. No, es que eso no es verdad. Bueno, es que es un misterio, está velado y no va a ser para todos, ¿verdad? Está ahí. Muy bien. Creo que hay otra preguntita. Dos más por ahí. Vamos a ver. 4. ¿Cómo se ha dado a conocer la revelación de este misterio? Por las escrituras de los profetas. A través de las escrituras de los profetas. Es decir, en un momento en el Antiguo Testamento el Señor mandó a sus mensajeros, a sus enviados, a sus profetas, eso es lo que significa profeta enviado, para anunciar esta manifestación. Que claro, en aquellos tiempos era muy difícil entender estas cosas, muy difícil comprenderlas porque estaban veladas, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos se las ha revelado el Señor a los suyos, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién mandó que se diera a conocer este misterio? El Dios eterno. Así es, el Dios eterno. Desde el principio, siempre. ¿A quién se ha dado a conocer este misterio y con qué propósito? A todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén, así es. A todas las gentes es dado, ¿verdad? Pero es para que obedezcan a la fe, ¿verdad? Recuerden que el Evangelio no está limitado. El Evangelio se va a dar.
como me viene a la mente las tierras en la del sembrador, en la parábola del sembrador. Todos escucharon, todos oyeron el evangelio, pero solamente la semilla que cayó en buena tierra es la que produce, y así es, produce y da fruto. Exactamente. Bueno, así es como está esto. Dice, ahí dice, el misterio al que Pablo se refiere incluye al menos dos realidades, y vamos a verlas. Estas las puso aquí nuestro amado hermano Aquiles, y creo que son muy, muy importantes de saber. Y pongamos atención que dice que este misterio dice que al menos, o sea, pueden ser muchísimas más, ¿verdad? Pero al menos estas dos, y que son súper, súper importantes, a mí me parecieron muy, muy importantes. Porque es parte de obedecer la fe. Si tú no puedes creer estas cosas, no vas a obedecer la fe. O sea, es imposible para un hombre obedecer cuando no se te ha revelado quién es el Señor, ¿verdad? Dice, bueno, ¿me ayudas ahí con el primero, Sebastián, con el primer punto que está ahí en verde? Claro que sí. En su soberana gracia, Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo aquellos que serían salvos, incluyendo personas de toda tribu, lengua y nación. Amén. Así que ese es el primer punto, es decir, el Señor su obra, cuando la gestó desde el principio, la gestó desde que antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera. Hay un versículo que, como siempre, no sé dónde está, pero sé cómo cita. Está hablando de Jesucristo, dice, el Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero estaba preparado para ser crucificado antes de que el mundo fuese formado. Lo voy a buscar y se los voy a mandar, pero igual, y aquí tengo muchos charts, sé que al ratito va a salir, va a brincar el versículo y me van a decir, es hermano, pero bueno, y si no, yo se los mando ahí por WhatsApp. Pero esos versículos son que a veces aparentan no decir nada, pero te están dando una realidad impresionante en la cual nuestra mente no puede captar ni puede entender, pero esa es la verdad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo presentó, sí, Juan el Bautista lo presentó, pero él estaba preparado desde antes de que el mundo fuese formado. Y esas son las cosas de las cuales quedamos asombrados, pero si las abrazamos, si las entendemos, si tenemos esa fe, es porque el Señor nos ha dado esa revelación, nos ha quitado ese velo y nos ha permitido que parte de este misterio fuese revelado. Tenemos Génesis 12:3. ¿Alguien lo tiene? Génesis 12:3. Sí, hermano. Es que yo los escribo aquí dos. Está bien, hermanita. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Esa es la promesa que nos hizo el Señor a través de Abraham, a todos aquellos que íbamos a creer en Jesucristo, que íbamos a creerle a Dios, que íbamos a creer en la palabra de Dios por su misericordia y por su gracia, no por abusados o por vivillos, no. Por misericordia, por gracia, por soberanía de Dios. Y estábamos escogidos. Efesios 3, del 3 al 6. Laura, adelante. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Hermano, Sí, hermanita. En 1 de Pedro 1, Yo desde también el lo tengo, le 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Y también Amén. en Apocalipsis. Y En amén. Apocalipsis también está. Apocalipsis también. A ver, nomás déjeme dar la cita de mi hermanita primero. ¿Cuál fue la cita, hermanita? Es 1 de Pedro 1, del 19 al 25. Primera de Pedro 1, 19 al 25 y Apocalipsis 13:8. 13:8. 13:8 cita. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Desde el principio. Híjoles. Apocalipsis dice que fue inmolado desde el principio del mundo. No solo estaba preparado, sino ya había sido inmolado. Es increíble, es algo que nuestra mente explota. Obviamente que nuestra mente explota, pero si esas palabras son, créelas, hermano, eso verdaderamente es. Por eso tú puedes imaginarte a nuestro precioso Señor en Getsemaní, clamándole al único que podía sacarlo de esta, clamarle y decirle, pasa de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Es increíble. Pues sí, ya estaba preparado inmolado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Manifestando su humanidad completamente, ¿no? Su total humanidad aquí en la tierra. Nuestro precioso Señor. Por eso, después de saber estas cosas, nos lo dijo el hermano Aquiles, ¿no? Después de saber todas estas cosas, ¿cómo no vas a adorar, bro? O sea, no hay forma. No hay forma de que quieras seguir haciendo lo que te plazca. No hay manera. Tenemos que caer rendidos a sus pies. Romanos 3, 29 y 30. ¿Alguien de aquí en línea que me pueda ayudar con esa cita? Romanos 3, 29 y 30. Si quiere yo la leo, hermano. Adelante. ¿El 29 y 30? Sí. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén, amén y amén. ¿Qué está diciendo? Que pues no solamente estaban los judíos, y eso ya lo vimos cuando pasamos por ahí, por esos versículos de Romanos, bien manifestado estaba de que la salvación no solamente venía de los judíos, pero no era exclusivamente de ellos, sino que, como ya sabemos, los han puesto en pausa para que entre la plenitud de los gentiles. Y es un mismo Dios. Y lo hermoso es que lo vimos cuando lo estudiamos en ese tiempo, a los de la incircuncisión es por medio de la fe en Cristo. Pero déjame decirte que a los de la circuncisión también va a ser por medio de la fe en Cristo. Es decir, ahora que nuestra amada hermanita Laura, estando allá en Israel, claro, pues está a flor de piel lo que está pasando y nos pide y nos clama por orar por Israel. Es obvio, por supuesto, vamos a orar por Israel. ¿Y cuál es el propósito? Ella preguntaba, ¿cuál será el propósito? El propósito es claro, Cristo en sus vidas, Cristo en sus vidas. Y por eso clamamos, ¿verdad? Y va a ocurrir, porque está escrito y sé perfectamente que va a ocurrir. Entonces, pero será por la fe en Cristo Jesús. Y ahorita pudiéramos decir que es un misterio velado. A ellos, así Porque es. ahorita ellos Así están es. velados. Así es. Para que la Pero está gente escrito que iglesia- verán al que horadaron, Sí. y Va a haber un entonces momento. va a haber un momento. Así es. Y
Y bueno, el Señor en control. Apocalipsis 5:9, ¿alguien me ayuda con ese? Yo lo tengo, hermano. Gracias, hermano, adelante. Y dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente, de todo pueblo, de tribu, lengua y nación. Amén, amén y amén. Para el Señor, gracias hermano, para el Señor no hay excepción de personas, ¿verdad? Obviamente con esto no quiere decir que todos vendrán, sino que todo aquel que responda de cualquier lengua, tribu o nación, vendrá, o sea, vendrá al Señor, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, y dijo nuestro Señor Jesucristo cuando pisó esta tierra, vendrá a mí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Hay un segundo punto. ¿Me ayuda hermanita Leti con ese segundo punto? Ya sea Claro en la que sí, pantalla. hermana. Dios mismo llevaría a cabo esta salvación al descender en la persona de Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre. Cristo vino a dar su vida en rescate por sus ovejas, justificándolas de sus pecados mediante su sacrificio y abriéndoles camino a la vida eterna. Amén, así es, exactamente así es. Nuestro precioso Señor manifestó en el Antiguo Testamento que Él vendría. Hay muchas declaraciones tan contundentes y tan fuertes en el Antiguo Testamento, pero si las tomas a la ligera y si nomás lo lees como un pasaje, pues no te van a hacer mella. Pero si observas su declaración y sabes que Él no miente, que Él es verdadero y que tiene el poder para hacer lo que dijo que haría, entonces te preguntarías, pues si Él dice que va a venir, ¿cómo es que no ha venido? ¿O cómo es que mandó a su Hijo? Pues es que Él es vestido en carne, nada más que manifestado a los hombres como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque tuvo que nacer de mujer, tuvo que nacer en carne, pero concebido por medio del Espíritu Santo. Y eso, pues, si yo te lo digo, si yo te lo platico, pues no lo vas a creer. Pero si el Espíritu de Dios te lo confirma, lo vas a creer en tu corazón, ¿verdad? Muy bien, tenemos ahí unos versículos, 1 Corintios 2, 7 y 8. 1 Corintios 2, 7 y 8. Lo tengo, hermano. Adelante, hermano. Dice, no la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro Señor glorioso. Exactamente, estaba velado, ¿verdad? Estaba velado, así es. Efesios 1, 6 y 9 lo tengo aquí. Efesios 1, 6 al 9. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Cristo, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, pues hasta ahí, hasta el 9. La obra es de Jesucristo, ¿verdad? Yo le seguí más, porque dice, el 9 es dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén, así es, era su obra y él mismo, según Cristo, según su beneplácito, según los designios de su voluntad, era soberanía plena de nuestro Señor. Lo que ocurre es que toda su obra está manifestada en el hombre
Pero no es que el hombre va a responder cuando el Señor esté obrando a través de él, en él, a través de él y a pesar de él, lo que yo dije al principio de mí, por así decirlo, ¿no? Pero exactamente es así. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Para leer 1 Timoteo 3:16, ya la leímos hace ratito. Yo leo primero Timoteo. Adelante, hermanita Agda. Gracias. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanita. Así es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en donde manifiesta con todas sus letras que Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahí un pequeño escrito. Laura, ¿me ayudas con lo que está ahí en amarillo? Sí, dice, este misterio revelado por las Escrituras y anunciado a todas las naciones tiene el propósito de conducir a la obediencia de la fe a todos los pueblos. Por eso Pablo concluye su carta alabando a Dios con gratitud y admiración absoluta. Amén. Así es, exactamente así. Hay muchos versículos. Yo hice un ejercicio hace ya años. Por ahí lo debo de tener. En donde Dios declara unas cosas en el Antiguo Testamento y Jesucristo declara otras. Pero son la misma. Entonces, un ejemplo, donde Dios dice que no hay otro Dios, que Él es el único Dios, no hay otro, ¿verdad? Y pues Jesucristo se hace Dios también. Entonces, hay otro donde dice, yo soy el primero y el postrero, yo soy el principio y el fin. Jesús dice lo mismo. Yo soy el primero y el postrero, yo soy el principio y el fin. Entonces, mi pregunta después de hacer todas esas coincidencias entre Dios y Cristo, la pregunta es, ¿quién de los dos miente? Pues ninguno. O sea, o alguien miente si tú no puedes creer que son el mismo, ¿verdad? Entonces, si tu respuesta es, no, es que no son el mismo, entonces dime quién miente. Ese sería el ejercicio, ¿verdad? Entonces, y si alguien miente, pues no puede ser, o sea, porque Dios no miente, Jesucristo no miente, o sea, ¿cómo explicarlo? Está hermoso porque hay cosas muy contundentes. Dios dijo que no le iba a dar su deidad a nadie, que su divinidad y su deidad no se le iba a dar a nadie. Y de Jesús se habla de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Entonces, ¿cómo conjugas eso, ¿verdad? Entonces, son esas cuestiones que está hermoso verlo y hacer ese ejercicio. Muy bien. Tenemos el último versículo, 27, y el último bloque, el único digno de honra y gloria. Ese es nuestro precioso Señor. Joel, ¿me ayudas con el 27? Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Me encanta cómo Pablo manifiesta esto, que al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo. No hay otra manera en glorificar a Dios si no es a través de Él mismo encarnado para siempre. Amén. ¿Qué adjetivos usa Pablo al referirse a Dios? El único y sabio. Único y sabio Dios. No hay otro Dios y Él es sabio en verdad. ¿A través de quién es glorificado Dios? Por Jesucristo. A través de Jesucristo, exactamente. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Y, wow, este mundo, creo que en estos tiempos más que nunca podemos observar que el mundo está deteriorándose. No solo hablo del mundo en sí, en la tierra,
sino su misma gente, ¿no? La misma gente, al desechar a Dios, al no aceptar que hay un Dios y que hay alguien que un día le tendremos que dar cuentas, pues obviamente haces de tu vida lo que quieres, un reguilete pudieran decir, ¿verdad? El punto es que así como nuestros cuerpos se desgastan también, este mundo se está desgastando, pero tenemos esa promesa firme de que estaremos un día delante de Él limpios y sin mancha. Y eso solo lo puede hacer nuestro precioso Señor. No sé si haya alguna pregunta, duda o comentario.